Ok, muy buenas tardes, noches, días a todos y todas que nos acompañan en este sexto episodio de nuestro podcast Escépticos de Más Acá. En esta ocasión, nada menos, vamos a conversar sobre el coronavirus y sus implicancias y todo ese tipo de mitos y cosas extrañas que andan dando vueltas en torno suyo y que contaminan y infectan y se propagan esas ideas por las cabezas de toda la humanidad. En esta ocasión contamos con la compañía habitual de Felipe Cárcamo y nuestro médico, creo ya, o el de medicina, Claudio Vaz. ¿Cómo están, queridos? Yo muy bien, un gusto participar acá nuevamente para que tengamos una entretención distendida, informal, como en los anteriores, pero no por eso carente de sustancia. Le damos la bienvenida a Claudio, que sin duda va a hacer un aporte sobre todo para hablar de este tema. Hola, hola. Sí, aquí estamos probando estas nuevas tecnologías que están introduciendo. A ver cómo sale este nuevo capítulo. Lamentablemente he estado bien alejado de la situación por motivos de colapso internístico, pero aquí esperamos estar de vuelta y que sea una conversación interesante. Pues bien, este periodo hemos estado afecto a situaciones bastante complejas a nivel de humanidad en todo el planeta y ya acá en Chile. Así que quisiera preguntarle a usted, ¿qué temas particularmente susceptibles de ser analizados escépticamente han encontrado en este último tiempo y cuáles son sus opiniones al respecto? Bueno, yo creo que hay muchos temas que son dignos de ser analizados con cierta perspectiva escéptica en relación al coronavirus en general, a cómo los gobiernos han estado abordando esto, incluso en torno a cifras y teorías conspirativas que andan dando vueltas por aquí y por allá, y cosas también más comunicacionales, como les hemos estado hablando en otras circunstancias. Ejemplo de esto es el tema de las mascarillas, que recibió inicialmente por varios personajes, podríamos decir, de la farándula científica o incluso de la salud pública, un rechazo al uso masivo de mascarilla, y vemos que esa opinión ha ido virando en los últimos días. Bueno, vamos a abordar distintos temas. Bueno, a los temas que mencionó Claudio, podríamos agregar también la actitud que han tenido algunos gobernantes de ciertos países, que pareciera ser que han tenido una actitud que podríamos denominar negacionista frente a la gravedad del tema sanitario que genera el coronavirus, podría ser. Y otro tema que podríamos agregar es el comportamiento que han tenido algunas organizaciones religiosas o sectas religiosas que se han desentendido de las recomendaciones sanitarias para resguardar a la población, y algunas han pretendido tener sus reuniones de todas formas, desentendiéndose de la responsabilidad social que a todos nos compete ante este problema. Le sugiero que dejemos las respuestas fáciles de la religión para el final. Creo que no hay mucho que analizar más que imputarle la responsabilidad que les corresponde. Pero me interesa mucho el tema de las mascarillas, porque esa toda polémica, ¿cierto?, de que serían en primera instancia muy importantes para quienes están enfermos, de modo que no contagien al resto. Y la polémica, hasta donde yo entiendo, estaría básicamente suscitada respecto de si corresponde o conviene, o si es costo efectivo que la población sana la utilice, ya sea o bien como una medida de evitar contagiarse, o como una medida de que, dado que el coronavirus tiene una etapa contagiosa asintomática, esto permitiría que incluso los que se creen sanos, pero que en realidad podrían en algún momento sin querer llegar a estar enfermos, con ello frenaría mucho la propagación de la enfermedad también. ¿Qué nos podrías contar de eso, Claudio? Y en este caso estaríamos hablando del uso de esta mascarilla para efectos de que el eventual infectado asintomático no contagie al resto, ¿cierto? O también estaríamos hablando del eventual aporte que podría significar para evitar contagiarse a alguien que esté sano. O sea, yo estaba tratando de hablar de algo más general, ¿eh? Sí, definitivamente, y acá la OMS y los otros organismos internacionales coinciden de que una persona que está enferma tiene que utilizar mascarilla. Idealmente tiene que estar en su casa, pero si es que tiene que salir por cualquier motivo, tiene que utilizar mascarilla, ya que la dispersión viral se produce a partir de
las vías respiratorias, principalmente. Entonces, yo como enfermo utilizar una mascarilla, estoy creando una barrera, con una sola mascarilla, una barrera que protege eventualmente a todos los que están alrededor mío. Eso está recomendado, eso no genera conflicto. El tema más discutido fue el uso de mascarillas por la población en general, población que estamos hablando, población sana o asintomática. Como te digo, hay situaciones en las que por un tema lógico, biológico, fisiológico, podría ser razonable utilizarlas, ya que disminuirían en parte el riesgo. Por ejemplo, las recomendaciones que se utilizan actualmente en los hospitales es el uso de mascarillas para atender a pacientes. Y estamos hablando de una protección personal, es decir, no para proteger al paciente de mí, sino yo para protegerme de eventualmente un paciente que es sospechoso de tener coronavirus. En ese sentido, la misma lógica podría ser aplicada fuera del ámbito clínico. Obviamente la costo efectividad sería mucho menor, porque el riesgo de exposición es menor. Pero eso, cuando es un argumento válido para cuestionárselo, no fue la argumentación que se utilizó originalmente, sino que el estudio más bien a decir no existe evidencia que tenga un efecto, que tenga un efecto de que tenga eficacia en el fondo la medida. Probablemente la medida bien aplicada con el uso de mascarillas, sabiendo cómo sacárselas, cómo ponérselas, evitando otras maniobras, porque de repente uno ve gente que anda con mascarilla o incluso anda con guantes en medios de transporte público, y sin embargo con el guante anda tocando todo, igual se rasca la cara, agarra el celular con el guante, después el guante le llaman por teléfono, se pone el celular en la cara. Entonces claramente ahí se está anulando cualquier efecto, y hay que tener cuidado porque cualquier medida que uno tome de protección puede eventualmente tener un efecto contraproducente si es que yo tengo una percepción de disminución de riesgo y no tomo el resto de conductas que sí son efectivamente muy relevantes, como el lavado de manos, como el no tocarme la cara, etc. Y esto pasa también, podemos extender la conversación hacia las mascarillas que fabrica la gente en su casa. Muchas veces son mascarillas simplemente caseras con una tela, y la tela puede no estar, ahí sí que la balanza es más hacia el otro lado, porque ¿cuál es el nivel de protección efectivo que te está dando esa tela? Probablemente muy bajo, si es que nada. Y a partir de eso yo podría sentir mucho más seguro y disminuir en el fondo mi nivel de alerta frente a mantener las distancias, a tocar gente o a tocarme a mí mismo en ese proceso. Por lo que podría tener un efecto negativo, si un balance neto. Bueno, a mí este tema me parece muy interesante porque, si bien es cierto, yo no soy especialista en el área, estoy muy lejos de serlo, sí soy una persona como la mayoría de los que estamos, como todos los que estamos acá en realidad. Me gusta informarme de estos temas cuanto más puedo. Y en un principio, efectivamente, yo también pensé que el uso de mascarillas por la población asintomática era innecesario, o incluso estaba no recomendado, porque así lo decía algunos organismos internacionales y algunas personas del área de la salud pública también. Sin embargo, en la misma asociación, y Claudio en específico, que nos va a hablar, en una conversación tipo de discusión que tuvimos, me hizo ver que efectivamente no había evidencia de que fuera útil para la población asintomática, pero eso no quiere decir que no haya evidencia, no quiere decir que no sea útil. Hay una diferencia muy sutil pero importante entre que no haya evidencia disponible que señale tal cosa, con plantear lo contrario, que es decir que no sirve definitivamente. Entonces, esa fue una de las cosas que Claudio me hizo ver, y también me hizo ver que bastaba con que este virus se propagara por personas que no sabían que estaban contagiadas. Es decir, una persona puede ser asintomática y aún así portar el virus y ser un agente de contagio. Entonces, considerando eso, empecé yo a abrirme a la otra posibilidad y efectivamente traté de buscar más información, y a medida que pasan los días cada vez encuentro más información de que al parecer el usar mascarillas por la población incluso asintomática no sería una medida sin sentido, sino que al parecer, y algunos incluso plantean que sería parte importante de la estrategia de algunos países que lograron reducir considerablemente el número de contagios. Ahí pregunto desde la ignorancia, esta disminución de contagios había estado correlacionada con el uso masivo de mascarillas. Este país creo que era República Checa, ¿no? Una por ahí que creo que había implementado esa medida, corríjame si me equivoco, pero ¿tiene su causa? ¿Fue esa la causa? ¿No había otros factores confundentes?
Hay un montón de factores confundentes y justamente es el problema intentar demostrar la utilidad de una medida así. Yo creo que en este caso lo más razonable es tratar de hacer un balance que quizá hay que guiarse por tres principios. Uno es que entender y reconocer de que es difícil tener evidencia al respecto, que la ausencia de evidencia en este caso no es evidencia de la ausencia y por lo tanto podemos guiarnos por un razonamiento biológico, ¿ya? Y que probablemente tampoco vamos a tener, por tanto, ya que no conocemos la efectividad de una medida así, tampoco vamos a tener formas de calcular la costo-efectividad al respecto. Segundo punto es que tenemos que ser transparentes en eso. Y aquí lo podemos vincular a un tercer punto, que es decir, sí, efectivamente tenemos que tener en consideración cuál es la factibilidad real de que la población utilice y en el fondo de asegurar de que mi personal de salud va a estar ya protegido, porque esa es la base que tenemos que tener. Probablemente si uno tuviera que elegir, claramente los que están en la primera línea en contacto con el paciente son los que tienen que estar protegidos, porque el sistema sanitario es el que se ve bajo este estrés importante y en el fondo cada enfermo que contagia a un personal de la salud significa que vamos a tener que, durante un buen tiempo, un par de semanas, un profesional afuera, cuando justamente lo que nos va a hacer más falta son distintos profesionales. Entonces, es importante considerar si es que más allá de ellos podemos en la práctica proveer de mascarillas al resto de la población, pero independiente de eso, sea cual sea ese resultado, nosotros tenemos que ser transparentes en la razón por la cual estamos incentivando o desincentivando una conducta. Eso significa reconocer que a pesar de que pueda ser más convincente para una persona común que yo le diga, mira, sabes que usar mascarilla no te sirve de nada, así que no lo sé, si es que la verdad es que le podría servir, pero no podemos privilegiar que esa persona lo utilice, entonces lo que hay que hacer es transparente con la gente y decirle, mira, la verdad es que no sabemos si es que una medida de este tipo, de una perspectiva de salud pública, va a ser efectiva o no. Desde un punto de vista individual, tiene algún sentido utilizarla, pero dado la escasa oferta que tenemos de ella y la gran cantidad de profesionales que necesitan utilizarla, vamos a, por lo tanto, desincentivar su uso. Había leído una publicación que hacía una comparación entre distintos materiales, de estos más profesionales para usar mascarilla hasta cuestiones más cotidianas, justamente intentando abordar la cuestión de si hasta qué punto uno pudiera efectivamente hacerse mascarillas caseras. Y comparaban dos factores. Por una parte, qué tan resistentes eran o qué tan permeables o no permeables eran respecto a los virus y otro tipo de partículas. Y también el otro de que era la respirabilidad. Porque si una tela es demasiado buena filtrando todo, tanto así que no deja pasar el aire y tú te asfixias, lo que ocurre es que te va a sacar la mascarilla. Y entonces se buscaba algún equilibrio. Y dentro de todos los materiales que analizaban, no sé si tú los viste, para efectos caseros, insisto, no para uso clínico, específicamente destacaban la tela de las poleras de algodón, o sea, hacer alguna polera de baja y usarla para mascarillas, y la tela de las almohadas, ¿vale? ¿Qué tipo de almohada? Pero que tenían un buen equilibrio entre una efectividad entre 80 y 90% de retención, al mismo tiempo de ser muy respirables. Y bueno, y como son además reutilizables, entonces las puedes lavar y volver a usar muchas veces. ¿Tú leíste ese estudio o tienes alguna noción de cuál es el raro versus usar servilleta, usar otro tipo de cosas? La verdad es que yo no cacho específicamente el estudio que estás mencionando. Bueno, si esa información es de alguna fuente confiable, es interesante porque sería una alternativa, ¿no? Tratar de que la gente tuviera alguna opción para cubrirse, que disminuyera aunque sea parcialmente el riesgo de contagio, ya sea hacia él mismo o hacia el resto del mundo en caso de estar enfermo. No sé efectivamente qué tela será la más útil, pero claramente no cualquier tela es igual de útil que otra. Entonces hay que tener ese balance y esa consideración clara. Y ya se están vendiendo un montón hasta en la calle uno ve de repente gente vendiendo mascarillas de origen casero, con diseño y todo, y habría que ver efectivamente qué telas están hechas. Otro tema importante respecto a las mascarillas es también entender que hay que saber usar las mascarillas también, porque he visto hasta en mi contexto familiar personas que ocupan mascarillas
la tocan con la mano permanentemente de ciertas formas que no corresponde, e incluso se la bajan hacia el cuello para fumar y luego se la vuelven a poner. Entonces hay un montón de recomendaciones que al parecer habría que hacer también para que el uso de mascarillas pueda tener sentido. Sí, totalmente. Quizás lo que habría que hacer, si es que uno quisiera realmente analizar el problema y decir, mira, sabes que tengo una alternativa real, sería agarrar estos estudios, ver qué posibilidades tienen, o hacer los estudios en caso de que no estén hechos, definir efectivamente qué telas son y hacer una campaña de educación al respecto, informando a la gente qué tipo de telas sí pueden ser útiles, en cuánto podrían contribuir eventualmente, cómo se tiene que utilizar, pero al mismo tiempo cómo se tienen que lavar, cómo se tienen que en el fondo volver a cómo se tienen que manejar en la práctica. Y eso tendría que ser un pack que debería ir en conjunto. Ahora, como está la situación actual, simplemente cada uno está haciendo lo que se le antoja. Hay gente que está vendiendo lo que se va ocurriendo, muchas veces emprendimiento, cosas también para poder ganar lucas ahora que está muy complicada económicamente la situación. Y puede salir caro toda esta desorganización al enfrentar la situación de las mascarillas en Chile. Ahora, bueno, sin mascarilla, un poco atendiendo a lo que decías originalmente, esto es lo que se llama la compensación de riesgo, ¿cierto? De decir, bueno, yo voy en el automóvil a una determinada velocidad y como puede haber accidentes fatales, de repente empezamos a usar cinturones de seguridad para reducir la fatalidad en los accidentes. Por lo tanto, dado que ahora me muero menos, con menos probabilidad teniendo cinturón de seguridad, entonces ahora puedo andar más rápido y sobrepasar los límites de velocidad porque tengo el cinturón de seguridad que me compensa. Hay que cuidar con ese tipo de razonamiento. Del mismo modo, más allá, aun cuando utilizábamos mascarillas maravillosamente buenas, de todas formas, hay que seguir teniendo los cuidados contextuales que no dejan de tener que ser de cuidado aun cuando se esté utilizando mascarilla. Y claro que esto está aparte de las preocupaciones directas que tenga la gente profesional del área cuando está trabajando, también estaría siendo muy necesario una cuestión a menor escala, pero que es más o menos parecida, cuando se tiene a alguien confirmado en cuarentena en casa, ¿cierto? Y tiene familiares o personas cercanas que tuvieran que estar prestándole atención. Pero respecto a la gente que sale a la calle, estando en la calle, ya sea tanto al salir, estar en la calle, como al volver a casa, ¿cuáles estarían siendo las recomendaciones que sería importante tener en consideración? Dado que uno viene potencialmente contaminado con este bicho y está entrando a la casa. Yo creo que tocaste un punto súper relevante, que justamente, y a eso es lo que me refiero en parte cuando hablaba de que tenga un efecto contrario al que uno busca. Y hay un estudio muy bonito que uno puede hacer la analogía con los ciclistas, que hay países en los que se ha determinado que a los ciclistas no se les exige utilizar casco. Y esto tiene que ver porque se ha visto que efectivamente usar casco lleva a conductas más temerarias en el uso de la bicicleta y por lo tanto a más accidentes o accidentes de mayor gravedad. Entonces, la pregunta es, ¿te ayuda a ti como individuo usar un casco en caso de un accidente? Sí, disminuye el riesgo de traumatismo cerebrocriniano, de que haya un daño neurológico, etcétera, de todas maneras. Pero desde el punto de vista poblacional a veces puede ser que estas medidas, al estar incentivando ciertas formas o ciertos tipos de comportamiento con el uso del vehículo, o en este caso sería cierto comportamiento a la hora de interactuar con el resto del mundo, justamente podrían tener un efecto neto negativo. Y eso es lo que no se sabe y lo que habría que ponerle mucho hincapié en caso de que reconociéramos de que las mascarillas actualmente pueden tener alguna utilización de uso masivo. Y para una persona que tiene que salir y entrar a la casa de todas maneras, a pesar de la cuarentena me refiero, a todos nos va a pasar que tenemos que ir al supermercado, tenemos que ir a hacer ciertas compras, tenemos que pasar a la farmacia, etcétera. Si es que no estamos utilizando mascarillas pensando en una persona que simplemente sale a la calle y compra cosas, probablemente lo más razonable es que tome ciertas medidas al volver, sacarse la ropa, cambiarse la ropa, lavar esa ropa, lavarse las manos con agua y con jabón por lo menos durante 30-40 segundos. Esto hay que pensar, bueno, hay videos en internet y todo, pero hay que pensar que hay que lavarse bien las manos, significa usar suficiente cantidad de jabón, suficiente cantidad de agua y pasarlo por las palmas, por los dorsos, entre los dedos, limpiando las uñas, etcétera.
Eh, a veces hay cosas que se nos pasan por alto. Nosotros siempre ocupamos el teléfono, sacamos el celular para responder un WhatsApp en el medio de la calle, en el supermercado, lo guardamos de vuelta, después llegamos, nos cambiamos ropa, nos lavamos las manos y sin embargo después volvemos a agarrar el mismo celular que teníamos antes. Entonces utilizar cosas como alcohol sobre 70 grados pueden ayudarnos también a desinfectar los aparatos con los que manipulamos, las llaves, los teléfonos, etc. Lo mismo para los zapatos uno debería quizás empezar a dejarlos afuera de la casa como una cuestión más de costumbre para evitar introducir elementos externos. Bueno, aquí viene como de perogrullo, pero hay memes que andan dando vuelta ya a propósito de todo el tema de la gente antivacuna, que la pelea contra la vacuna y que en parte han ido haciendo brotes epidémicos de otras enfermedades otras superadas, como el sarampión, por ejemplo. También con decenas de miles de casos todos los años en varios países, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y bueno, para el resto de los que habitualmente nos protegemos con las vacunas, quería invitar a una reflexión, digamos, que como que se pierde perspectiva. Yo hubiera conversado con mi hija chica que la gracia de la vacuna es que realmente te expande los horizontes de libertad. Esto de poder salir a la calle y no temer de contagiarme de polio, por ejemplo. El polio deja de ser un problema, se acabó el problema, bueno, o con la que sea, ciertos cosas. Hay márgenes, hay algunos casos que no se puede aplicar, casos en que no funciona del todo bien, pero en general, a nivel poblacional, pasa a superarse ese problema. Y ahora con este bicho raro, coronavirus, estamos con que al no tener una vacuna y al ser bastante letal en el periodo anterior al cual nuestro cuerpo es capaz de defenderse apropiadamente, empieza a ocurrir que la vida pública y el derecho a salir a la calle pasa a ser una amenaza letal, donde ya no fue que ya no te atropelló un camión, no te asaltaron, no fue un rinoceronte que te pasó por encima o un león que te devoró, sino que en este caso un microorganismo que por cuestiones mínimas y cotidianas puede acabar con tu vida o la de tu pariente, sobre todo en este caso con los mayores. Entonces, es muy increíble cómo este virus como que nos pasa la cuenta y nos hace perder, aparte de todo el impacto económico, digamos, y esta sensación de poder moverte libremente sin tener que estar preocupado de eso, así como tuviste alguna vacuna contra el tétano, y si uno se cae jugando y te magullas una rodilla, bueno, te limpias, te quizás con el asunto, ¿no? Estás pensando en que en unos días más te vas a morir paralizado o asfixiado. Entonces, como que te he dicho, y justamente el hacer todo este tipo de ritual, de todas las preparaciones que hay que hacer para salir, de todos los cuidados permanentes, porque basta que te equivoques una vez y perdiste. Entras afuera de tu casa y después todo el ritual para entrar, realmente te pasa la cuenta y hace como un poco de volver a tomar el peso de lo agreste que puede ser la naturaleza allá afuera cuando no priman las tecnologías y el desarrollo científico respecto de protecciones que hemos desarrollado como sociedad y como humanidad en general. A mí me parece súper interesante esta última asociación que hace Luis. Con esto ya empezamos a pasar a un tema un tanto diferente, aunque siempre relacionado con el coronavirus, pero creo que efectivamente con esta pandemia la humanidad toda ha visto, se ha dado cuenta finalmente de lo valiosa que es la investigación científica, tanto la investigación básica como aplicada. Lo valioso es que tener un sistema de salud robusto, porque todos los países se han visto en problemas, pero unos más que otros, dependiendo de qué tan preparados o qué tan bien funcionaba su sistema de salud. Así que sin duda que incita a varias reflexiones de índole social. De todas maneras. Son cosas que uno da por sentadas, bueno, mientras más pasan generaciones en las que las cosas ya fueron introducidas, más por sentadas se dan y más chocante debe ser este cambio. Y pasa con otras cosas, también con tecnologías, por ejemplo con el teléfono. Nosotros bromeamos la otra vez con unos amigos sobre qué pasaría si es que hubiera un virus que solo se contagia por las redes sociales y toda la gente tuviera que dejar de ocupar
las redes sociales, los teléfonos. Habría una generación que estaría en caos, en la que nos incluimos nosotros probablemente. Y quizás los adultos mayores, que en este caso del coronavirus son la población de riesgo, estarían tranquilos, podrían sobrellevarla sin ningún tipo de problema. Para nosotros significaría tener que hacer toda una adaptación. Y esto también, todo lo que está pasando, nos demuestra al mismo tiempo que, tal como damos cosas por sentadas, también hay otro elemento, que es que sorry, sí, que me estaban llamando por teléfono y perdí solté y se me olvidó lo que estaba diciendo. Bueno, ahí retomo el hilo y termino la frase. Ya, sí, lo otro que quería comentar en el fondo, que también toda la pandemia ha demostrado que, a pesar de que lo veamos como muy, uno vive en una estructura social, un sistema que ve como una cuestión muy inamovible, y todo esto ha significado medidas muy drásticas, que ha significado a su vez cambio en el estilo de vida muy importante. Y eso demuestra de que el ser humano tiene esta capacidad de hacer cambios cuando el entorno lo fuerza a ello. Podríamos tratar de agarrar algo positivo de eso y darnos cuenta que también quizás no necesitamos que el entorno se nos ponga así adverso para hacer cambios relevantes. Y podemos verlo, la ciencia nos ha permitido darnos cuenta del daño que le estamos haciendo al medio ambiente, del calentamiento global, del potencial riesgo que significa para la supervivencia como especie en total. Y aún así, pareciera ser que hasta que no nos veamos hasta el cuello en el asunto, no vamos a hacer nada. Quizás esta es una oportunidad para reflexionar un poquito de eso y decir, mira, si pudimos meter a la gente todos estos meses, encerrarla, a pesar de todas las consecuencias económicas, de salud mental que esto podría significar, y todo el impacto que va a tener estos cambios de trabajar desde la distancia, etcétera, quizás también tenemos que cuestionarnos el sistema en el que vivimos y cómo podemos hacer cambios relevantes, significativos, que pueden ser muy difíciles, tienen que ser de alguna manera drásticos, para que sean hechos a tiempo para salvaguardar nuestra especie. Sí, bueno, respecto de eso mismo, un tema que es variado a esta gente, que es el tema de las exponenciales, ¿ya? Que en general los humanos somos malos teniendo que hacer razonamientos simples respecto a proporciones, no somos muy buenos evaluando riesgos, evaluando probabilidades, y otra de las cosas por las que somos re malos es teniendo la noción de qué significa una amenaza de carácter exponencial. Y aquí lo que nos ha pegado es que se ha intentado, justamente porque una parte del bicho tiene un impacto humano directo, pero además, como no tenemos vacunas, la única contramedida que tenemos son del estilo cuarentena, que son medidas que son económicamente gravosas y que producen además también un impacto humano. Hay gente muriendo también a propósito de las cuarentenas o tipo de situaciones. Entonces, nunca es claro hacer exactamente el equilibrio entre una medida y otra, y por supuesto cualquiera de las dos cosas por las cuales uno se pase de más o de menos para uno o para otro lado va a generar problemas en uno u otro aspecto. Pero al ser además un crecimiento que es exponencial, yo creo que ahí es donde hay una cuestión que es particularmente crucial, ¿ya? Porque no es lo mismo equivocarse un poco de más, un poco de menos en fenómenos que son más bien lineales, proporcionales, donde los errores están bastante acotados. E incluso, como ocurre actualmente, dada la imprecisión de los datos, tanto por la limitación de muestras tomadas, por la falibilidad del examen, que tiene un 70% de detección, tiene un 30% de falso negativo, y dada una serie de otras limitantes entre las demoras de la entrega de los exámenes, entre los casos que no se reportan, entre los casos que son leves y que no aparecen registrados, en fin, hay un montón de ruido y de variabilidad, y ni hablar más encima de todos los casos que andan por ahí infectados y que no han sido confirmados oficialmente, que eso puede ser tranquilamente un orden de magnitud 10, 20 o más veces casos efectivamente confirmados. No es lo mismo enfrentarse a ese escenario tan ruidoso desde el punto de vista de los datos al momento de definir una política pública, porque cuando uno hace el análisis de sensibilidad de cuánto varía la política pública, tomando en consideración los vaivenes en estos datos, hay un comportamiento que es bastante armónico.
bueno, si los candidatos en realidad eran un poquito más conservadores, bueno, la política va a terminar siendo también proporcionalmente un poquito más conservadora. Si un poquito más aventurada, la política resulta ser un poco más aventurada. Pero cuando el crecimiento que se desperta es exponencial, estos errores son radicalmente gigantes en su efecto de largo plazo. Creo yo que al punto casi de imposibilitar o de transformar ya casi directamente en una irresponsabilidad el intentar jugar al equilibrio fino del día exacto, de la cantidad de casos exactos, desde la brecha exacta, a partir de qué momento tomo tal o cual medida un poquito antes, un poquito después, porque nuevamente, como el crecimiento es exponencial, las diferencias, la sensibilidad del resultado se dispara brutalmente. Entonces, y después pagamos como consecuencias cosas que todavía no las sabemos, pero que las vamos a ver en 2 semanas más, 3 semanas más, cuando tengamos, según se aventura, el colapso del sistema de salud. Entonces, y quería esta idea entrelazarla con otra exponencial que estamos viviendo, que es la exponencial en el tema del cambio climático. Que todos estos vaivenes que eran regulares, acotados, graduales, de ciertos márgenes, en todo tipo de fenómenos naturales climáticos asociados, pero que ahí se han visto intensificados y empeorados en la mayoría de los casos, tanto en sus duraciones, en sus intensidades y en sus frecuencias, a ritmos exponenciales. Y así como ciertamente fuimos capaces y hemos sido capaces de enfrentar y hacer los cambios sociales necesarios para poder enfrentar un virus como este, dado que nos está pegando con exponencialidades, quisiera como llamar a la conciencia respecto del impacto climático, porque también tiene un carácter exponencial. Cuando pega fuerte, y también pega de golpe, y también requiere cambios drásticos y urgentes, y también tiene costos humanos importantes en el intertanto. Y siendo cuestiones que son mucho más globales y mucho más sistémicas, incluso de los globales sistémicos que pueden ser el efecto sobre la economía del coronavirus, una pandemia sin vacuna, el impacto va a ser mucho mayor y no me queda tan claro la capacidad de adaptación, o al menos cuánto daño tendremos que llegar a padecer antes de que seamos finalmente capaces de adaptarnos. Y si es que acaso no va a ser finalmente la adaptación natural por antonomasia, que es lisa y llanamente, no digamos que la extinción total de la especie, pero al menos sí la diezmación de una amplísima porción de la población, producto de la severidad de este impacto exponencial. Sí, así es. Y trayendo un poco el tema a algo más banal y cotidiano, no sé si es que pueden contar cómo ha sido esta semana para ustedes, cómo han estado viviendo, qué cambios han hecho, cómo han sobrellevado el trabajo, cómo han sobrellevado el ocio dentro de su propia familia. Por mi parte, de cuarentena, que fue cuando se suspendieron las clases. Yo trabajo en una universidad, mi pareja trabaja en un colegio. Cuando se suspendieron las clases ya oficialmente por las autoridades, de ahí en más nosotros iniciamos cuarentena, van a ser ya casi 3 semanas. La primera semana la rutina familiar fue un poco caótica porque era un escenario imprevisto. Claro, haciendo teletrabajo, aunque en el caso nosotros tenemos 2 hijos, también en el caso de Luis, cuesta bastante organizar los tiempos para poder trabajar efectivamente y de manera continuada con los hijos, porque la rutina con los niños es bastante exigente. Así que es un poco difícil, pero después la primera semana y luego un par de conversaciones organizamos un poco el asunto, establecimos rutinas un poco más estructuradas, incorporando actividad física incluso para nosotros y para los niños, tareas, momentos familiares, las comidas, ¿no? Eso es lo familiar. Lo familiar no ha sido mayormente problemático porque logramos organizarnos relativamente bien. Sin duda que uno echa de menos también el tiempo para salir, tener espacio personal, compartir con los amigos, con ustedes en reuniones presenciales y todo eso.
pero en la rutina dentro del hogar no ha sido problemático. Lo que sí me ha preocupado más en el plano familiar, porque tengo mis abuelos que son parte del grupo de riesgo, viven solo en Puente Alto. Bueno, tengo tíos que viven cerca y los cuidan, así que ellos están encerraditos en la casa, nadie los va a ver para evitar cualquier posible contagio. Mientras se mantengan así las cosas, no tendrían por qué contagiarse, tomando todas las medidas de seguridad del caso. Y también un poco preocupado por mi mamá, que trabaja en un supermercado. Mi mamá, bueno, yo tengo 35, mi mamá tiene 53, igual es joven, pero igual preocupado porque trabaja en un supermercado en el sector donde hay más contagio, que es por allá por los domingos. Y procurando que tome todas las precauciones. Por suerte el empleador está proporcionando todas las medidas necesarias, pero igual preocupado. Y conversando con ella le decía, porque si fuera por mí preferiría que no trabajara, pero también por otra parte tratando de reflexionar que los supermercados tienen que funcionar y son una de las instituciones clave en un contexto como este, porque de ello depende el abastecimiento. Así es. También trato de entender esa dimensión, pero sí espero que mi madre se cuide cuanto más pueda para que no vaya a contagiarse. Eso en general son las únicas cosas que me preocupan mucho. Bueno, me preocupa también el largo plazo y el impacto económico que esto va a tener y cómo va a afectar la calidad de vida en el futuro. Eso sin duda preocupa, pero creo que hay preocupaciones mucho más inmediatas que atender y por lo menos yo he pospuesto un poco, no del todo, un poco esa otra preocupación. Bueno, sí, ha sido bien complejo todo. La verdad es que nuestra actividad sistémica afecta por todas partes. Me toca estar tanto a la cola como a la cabeza de distintas cadenas de responsabilidad y tanto siendo beneficiario de las medidas que puedan ofrecerme como teniendo que asumir la responsabilidad de proveerlas a quienes la necesitan. Y en particular en el caso familiar tengo por mi lado puras adultas mayores, muy mayores, 99, 75, 70 años, también tomando con ellas todas las medidas del caso. Con mi señora, por una parte estar informado de cómo venía esta cosa y también aparte de conocer gente, de tener contacto con gente en países donde esto sopla primero, ya echamos cómo venía la mano. Así que de forma temprana, por una parte tuvimos cierto abastecimiento, no a comparación, pero sí abastecimiento de las cosas que sabíamos que estábamos cortos. Tuvimos que empezar una campaña larga y bien adelantada de concientización, sobre todo de los adultos mayores, que a veces no siempre están bien dispuestos a asumir las consecuencias y el impacto en la vida cotidiana que esto tiene. Antes era un autor que viene y que va a venir mucho después y que hoy día no está ocurriendo, porque hoy día tengo que quedarme en casa, sí. Esto va a ser un problema que va a acelerar de 9 más. Nosotros habíamos empezado con el tema de la cuarentena voluntaria hace ya un par de meses ya. Así que también ocurrió que suspendieron las clases en el colegio, eso nos trajo de vuelta a los niños a la casa, por una parte teletrabajando, por otra parte intentando que los niños mantengan el mismo estudio, pensando en ojalá dentro de lo posible evitar que pierdan el año. Y esto no por el afán academicista, sino que por el afán de que el hecho mismo de estar en cuarentena todos, esto también tenemos arriba de los niños pueden jugar, en términos comparativos, una situación bastante beneficiosa en comparación con lo que habitualmente está haciendo la realidad de los niños, que esto me ha pegado muy fuerte estar en cuarentenados. Y esto les permite mantener una cierta rutina, un cierto apego a la normalidad, aparte ciertamente, y por cierto, de aprovechar los espacios de desarrollo cognitivo, el tema de ventana de tiempo, con la edad, no cuando son grandes, los niños son chiquititos. Así que hay cosas que igual tendríamos que estar haciendo por mucho que estuviéramos de vacaciones en la playa, de todas formas. Y eso significa también, con eso, el tema de la socialización de los niños, que es muy importante, porque si ya entre los adultos duros pasan periodos prolongados de cuarentena, ni hablar de aquellos que están solos, que eso ya directamente una tortura, en las cárceles, por eso peor comportados que están en las salas de reclusión más de más alta seguridad y de peor castigo, aún así, por derecho humano tienen que tener, 15 minutos, media hora diaria de interacción con otras personas. ¿Qué pasa con los niños entonces?
solamente los míos, no son todos, pueden jugar entre ellos, pero aún así, ¿qué pasa con todos sus amigos, con todos sus círculos sociales, la gente que quieren? Así que ahí hemos recurrido a videoconferencias colectivas con los compañeros para que ellos cada 2 o 3 días se puedan ver entre todos, vamos haciendo rondas, para mantener contacto y como que todos sepan lo que les pasa, lo que vivir es cómo corren, juegan. Y una cosa que me llamó mucho la atención fue en un momento en que se ponen con el teléfono con videollamada, corriendo por el jardín, jugando, y de repente como que se olvidaron de que estaban en cuarentena, se olvidaron que estaban con videollamada y se sentían como que el niño estaba a su lado y jugaban y compartían y decían las cosas que se tienen que decir. Y fue un gozo tremendo. Entonces, también hemos tenido que prestar atención a la integridad psicológica del niño, de mantener su socialización no como una cuestión suntuaria, sino como una cuestión necesaria para su integridad psicológica. Entender los posibles cambios de comportamiento, y por eso mismo también el tema de mantener la rutina, que no tiene trabajo, en el caso mío, de levantarse, vestirse, ducharse, levantar a dormir, tomar desayuno, lectura, y coordinando todo eso entre medio, ayuda a mantener un cable a tierra de una cuestión que si no se tenía transformando en una psicosis para todos. Y no obstante también manteniéndoles informados de todo lo que está pasando. Son mis chicos, ellos saben qué se trata el dicho, las medidas que hay que tomar, por qué hay que tomarlas, ellos la toman, nosotros también, todos están como integrados a la rutina. Pero sí, hay un impacto importante, el tema de tiempo increíble. Yo vivo muy lejos de mi lugar de trabajo, obviamente destino como 4 horas a desplazamiento. Ahora estando en mi casa, esas 4 horas no las he visto. Sigo lleno de cosas que hacer por todas partes, además cosas en la casa que sé. Y de hecho, hasta casi creo que estoy durmiendo un poquito menos que antes, lo cual no es bueno para las defensas, ¿cierto? Así que nada, ha sido de impacto, pero aún así me da casi como lata quejarme porque sé que hay gente que lo está haciendo muy mal. A unos les pega antes, a otros va a pegar después, pero es cuestión de pegar a todos. Y una cuestión que va a tener impacto psicológico para todo y impacto económico importante, por consecuencia, tanto para la salud mental como incluso la subsistencia, que es terrible. Eso es increíble, lo relevante que es para el ser humano tener rutina, levantarse, ducharse, tomar desayuno. Yo durante un par de días cuando estuve acá, en mi casa, digamos como en cuarentena, no hice eso, dije ya, porque tengo que hacer un montón de cosas, tenía más o menos claro varias tareas que tenía que completar durante esta semana. Y aún así los primeros días fue súper difícil, y tuve la necesidad de implementar justamente el levantarme, el ducharme a cierta hora, y si yo no me vestía, para mí era súper difícil. Si no me vestía, me refiero así, me cambiaba de ropa como si fuera a salir, a trabajar, a estudiar, lo que fuera. Era difícil mantener esa actitud y esa productividad necesaria también en la vida diaria. Y como tú decías, en el fondo ha sido también todo esto un reflejo y un recordatorio importante de algo que se venía hablando ya por el tema de la crisis social de octubre, que comenzó en octubre, que el tema de los privilegios, y uno de todas maneras yo creo que agradece el tener esa posibilidad de probablemente seguir con trabajo, en caso de quizás tener dificultades con el trabajo, de tener algún ahorro, algún colchón que le permita sobrevivir este periodo de manera más o menos decente, y realmente no con un sufrimiento más allá del que todo el mundo va a tener necesariamente por las dificultades propias de la situación. Y llevándolo a otro plano, a otra magnitud, un privilegio que tenemos, creámoslo o no, es el presidente que tenemos, al compararlo con Bolsonaro, con Trump. O sea, yo creo que los pobres gringos, los pobres brasileños, para ellos es una tortura el estar en estas circunstancias. Se les pegó con el peor presidente que podían tener. Han vivido y presenciado actitudes negacionistas, negligentes, que también va a conversar. Bueno, si les parece, pasemos a ese tema. Ahí tenemos Trump en Estados Unidos, tenemos a Bolsonaro en Brasil, a Antonio Manuel López Obrador en México, que está haciendo no sé cómo describir la realidad, es hacer un genocidio realmente. Tenemos
tenemos otros presidentes en España e Italia que se fueron por el lado de moroso, ya están pegando de lleno la situación. Otros países que han tenido mejor o peor. Casos como China, que yo, bueno, ya a esta altura, ya casi por principio no le creo nada. Lo que sé que haya gobierno chino no le creo. Si dice que quieren 1 millón de muertos, no les creo. Si dice que quieren 0, tampoco les creo. Da lo mismo los videos, no les creo. Porque ya hace mucho que quieren 0 muertos, ¿cierto? Casi que 0 contagiados. Y la verdad es que conversando con gente que vive allá, tengo algunos conocidos, entre videos, fake news y cuánta cosa que también circula, más otros que no, algunos tomados por ellos mismos, la cuestión vista de ser lo linda que se pinta para afuera, ¿ya? Por lo menos acá tenemos medios que cuentan lo que está ocurriendo y por lo menos te pueden enterar de qué está pasando, pero alguna medida un poco mejor, un poco peor, un poco más tarde, un poco más temprana, pero claro, efectivamente, yo lo llamaría privilegio. En última instancia hay el tema de la responsabilidad del pueblo al momento de elegir a sus gobernantes. Es una consecuencia de tener a lo que tenemos, no es precisamente lo mejor del mundo, es bastante deficitario en muchos aspectos, pero al menos en este, claro, nos salvamos, es un tema de suerte. ¿Qué les parece lo que han estado haciendo estos negacionistas de esto? Y que, para mencionarlo, digamos, no es casualidad y parece que alguna relación tiene con que además puedan ser negacionistas de otras cuestiones que tengan que ver con conciencia en general, específicamente, por ejemplo, sobre temas de cambio climático, sobre temas de respeto a la biodiversidad, sobre temas de medidas económicas y sociales, de estado de bienestar o de estado de socialdemocracia, o temas dependiendo de cuál corriente política uno siga, temas antivacuna o temas anti la ciencia en general. Así que, claro, yo creo que aquí estamos pudiendo constatar de hecho y de forma dramática, porque al menos los escépticos siempre hemos venido diciendo de lo importante que es que las políticas públicas sean y que los políticos tengan cultura científica y que las políticas públicas se tomen, tomando en consideración el conocimiento científico. ¿Y qué pasa cuando no? Cuando tenemos negacionistas que apuntan justamente en el sentido contrario. Bueno, efectivamente es muy llamativo el comportamiento que han tenido algunos gobernantes ante esta crisis sanitaria mundial. A mí, en lo personal, me llama particularmente la atención el caso de Trump en Estados Unidos. No porque tenga algo contra él solamente, que lo tengo por supuesto, me parece pésima su gestión en muchos sentidos, pero me llama la atención el hecho de que Estados Unidos, siendo uno de los países que más invierte en investigación científica, tanto básica como aplicada, y que tiene expertos en diferentes áreas, no podríamos decir que es algo que le falte, llama la atención cómo su gobernante ha demostrado ser absolutamente impermeable a la evidencia y a la razón, y sigue enquistado en una actitud en la que pareciera ser que lo más importante es mostrarse fuerte, mostrarse como alguien que siempre tiene la razón, como alguien que no se equivoca, como alguien infalible, por decirlo de alguna forma. Y eso el tiempo ha demostrado que le hizo pésimo a Estados Unidos a la hora de enfrentar esta crisis sanitaria, porque ya en pocos días se convirtió en el epicentro mundial de contagio. Pasó a ser el país que tiene el mayor número de contagios a nivel mundial, y donde al parecer se mueve considerablemente rápido este virus. Sí, así es. Dentro de las muchas cualidades que uno podría tratar de buscar para explicar por qué algunos gobiernos han reaccionado de esta manera tan tardía, incluso llegando a negar lo que está sucediendo. Realmente el factor que a mí por lo menos me salta bien a la vista es el tema del narcisismo que tiene Trump. Es una megalomanía importante y se ven las preguntas que le hacen a Trump. No tiene absolutamente ningún insight de la situación. No reconoce tampoco ningún error, ninguna falencia propia, lo que significa que finalmente le cuesta caro a la población que lo elige. Las medidas que él tiene por ciertas posibilidades y potestades especiales, constitucionales, para tomar medidas, digamos, más drásticas ante emergencias de este tipo,
las que van incluso hasta redireccionar la fabricación de equipamientos, tal como se hace en caso de una guerra, y no actúa de esta manera porque, claro, como dice Felipe, se quiere mantener esta postura de que él tiene la razón, tiene todo controlado, lo están haciendo todo muy bien, no hay absolutamente nada que mejorar. Y la verdad es que es terrible, y eso es terrible verlo desde afuera, ni siquiera me imagino cómo debe ser estar adentro atrapado bajo la conducción de un sujeto como de esa calaña, en el fondo. Bien dura la situación que se está viviendo en Estados Unidos, ahora recién ha ido cambiando el tono con el que comenta todo esto, y hoy día me parece que en la noticia decían que las estimaciones hablaban de mínimo 100.000 muertos, entre 100.000 o 150.000, estimaciones relativamente positivas las que ellos hacían de la cantidad de muertos que van a tener por esta pandemia. Bueno, y Trump ya es como el culmine de una cuestión que ya viene siendo hace mucho tiempo sintomática en Estados Unidos, que son estos grupos ultraconservadores, reaccionarios, anticientíficos, religiosos, fundamentalistas. Yo me acuerdo, salió hace, bueno, 3-4 días acá. Yo era un congresista, si no me recuerdo, que como consideraba que el impacto sobre la economía de las cuarentenas sería tan grande, que afectaría tanto a la población estadounidense, que él llamaba, y por supuesto que esto en particular iba a ser muy lesivo a la población mayor, él llamaba a que fueran patriotas estos mayores, y no hicieron la cuarentena y no se quedaron limitados a estar en sus casas, y que la gente en general no hiciera cuarentena, sino que ellos se sacrificaran en pos de mantener la pujante economía norteamericana y así salvar a América, ¿ya? Como un acto de patriotismo. Sí, efectivamente. Y también lo que mencionaba antes de China tiene mucha relevancia porque, bueno, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo a China a esta altura no le creo absolutamente nada, es una dictadura distópica que está dispuesta a todo. Es cierto que allá también tienen este autoritarismo vigente con una obediencia civil súper importante. Las medidas drásticas como cerrar ciudades, etcétera, que parecen de películas, se pueden llevar a cabo, y eso limita de alguna manera cómo se esparce el virus, pero estamos hablando de un país gigante, de ciudades grandes, súper conectadas, con población muy hacinada en algunos sitios, y con números que claramente no reflejan lo que uno esperaría. Bueno, y esto da cabida para lo que teorías conspiranoicas de todo tipo, desde que en realidad los chinos ya tienen la cura y no la están dando, y esto es un plan la última que leí, que tienen que esto es un plan para bajar el precio de las empresas occidentales, y que China pueda comprarla y así en el fondo adquirir el control del mercado occidental. Pero la verdad es que como el comportamiento que han tenido históricamente, incluso en el ámbito científico, la cantidad de fraudes científicos que han habido y todo, da para ser muy, muy, muy desconfiado del gobierno chino. Y antes de seguir con cualquier cosa, no sé hasta qué vamos a estar como esto, una especie de prueba del sistema nuevo de conversación, pero Felipe al parecer se nos va, así que nada, pues un abrazo para él. Qué bueno poder escuchar su voz un ratito, aunque sea después de todo esto que está pasando. Sí, efectivamente, por razones familiares me tengo que ausentar en este momento. Fue un gusto haber participado con ustedes, como en otras ocasiones, pero voy a estar atento a lo que sigan conversando de aquí en adelante, y los voy a escuchar apenas pueda. Así que un abrazo y me aprovecho de despedir. Buenas noches. Bueno, Felipe, sí, gracias por tu participación y nos vemos en la próxima oportunidad. Que tengas una buena noche. Mientras tanto, seguimos con Claudio, ¿no? Y hablamos de cómo este gobierno distópico podía asegurarse de implementar ciertas medidas que, claro, desde el punto de vista microbiológico o epidemiológico, pueden ser bastante sugerentes, ¿cierto? Pero hay otro punto, y es que suponiendo que las medidas tomadas y la efectividad declarada sean reales, porque tal vez un gobierno mentiroso, y lo que ocurre en general en todas las dictaduras, porque el poder no siempre va alineado con la verdad, y el poder es una de las cosas que permiten mentir descaradamente y falsear la información para convencer al resto de verdades que no son.
¿tiene la cantidad de muertos que dicen que tuvieron? ¿Pararon tan bien las ciudades que dijeron que pararon? Porque los mecanismos de control de información seguían plenamente bien, así que no, yo sospecho mucho, tanto de la cantidad de infectados, que deben ser muchísimo más, y en particular porque las medidas de higiene culturalmente en China están 100 años, corrígeme tú, digamos, 100 años atrasados respecto a lo que nosotros regularmente practicamos en Occidente. Entonces, ¿cómo en una cultura que, o sea, acá, con las mejores medidas de higiene que en general manejamos, hubo que crear cierta conciencia de ya, bueno, y al cabo de un mes ya la gente como que está haciendo caso? Allá, ¿cómo lo hacen? Dudo mucho, que esa cuestión influye demasiado en la capacidad de difuminación o de propagación de este virus, ¿cierto? Y a esto hay que sumarle el sistema sanitario que tienen. Allá tienen un sistema súper privatizado, bueno, da para una conversación completa, pero además está incluido dentro de eso el tema de la medicina tradicional china, que ya la están promocionando. Bueno, ellos tienen un lobby súper importante, incluso en la OMS, desde hace muchos años atrás, que significa, por ejemplo, que en la última versión de codificación de enfermedades vayan a incluir algunos diagnósticos de la medicina tradicional china. Y ahora eso también ha significado no solo una afectación hacia el medio ambiente, en el sentido de que muchos de sus remedios fabricados, digamos, con pedazos de animales, con escamas, etcétera, son un riesgo para especies en peligro de extinción, sino que además su poca efectividad y la falta de investigación seria sobre ella hace que en el fondo sean recursos desperdiciados para enfrentar a esta crisis. Claro, efectivamente, tiene un impacto ecológico que es inconmensurablemente grande. Es una total y completa y absoluta desperdicio, despilfarro de recursos, de efectividad cero. Y peor aún, incluso, hasta te promueven actitudes de riesgo, porque si tú crees que, no sé, torturando un perro, o sea, hacer más fuerte, va a concentrar más ki, y después tú te comes ese perro o el corazón de ese perro, y eso debe ser más fuerte para las enfermedades, viene la compensación de riesgo de la que hablamos anteriormente, que puede ocurrir para las mascarillas o otro tipo de medidas, con guantes mal utilizados. Y aquí, bueno, el que cree que comió corazón de perro torturado va a poder tener mayor inmunidad, por lo tanto puede tener actitudes de riesgo o relajarse respecto de ciertas medidas, y por lo tanto aumentar finalmente el contagio y la pandemia. ¿Ya? Y en China hay una fuerte cantidad de población adulta. Yo realmente dudo mucho de las cifras de muertos, y creo que esa cuestión va a ser una masacre de viejos ahí en China, de los cuales, por supuesto, difícilmente los vamos a enterar, quizás por lo que haya por allá que puedan explicar algún tipo de material. Y esto trae a colación por qué son graves las pseudomedicinas y por qué tienen que ser combatidas. Porque en este caso no da lo mismo si China aplica medicina de verdad, medicina, ¿sí? O si China aplica charlatanería. Porque aplicando charlatanería lo que tenemos es más contagiados, aparte de más virus nuevos, por supuesto, ¿sí? Más contagiados, más muertos, y va a ser un poco infeccioso para el resto del mundo permanentemente, y una amenaza permanente para todos los demás. Y peor aún, en la medida que este tipo de lobby, y por la vía del aborto económico y la corrupción, termina permeando a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, claro, esto además empieza a tener efectos ahora en las políticas públicas del resto de los países, y ahora tenemos una contaminación ideológica, en la cual se promueven prácticas basura en el resto de los organismos públicos de salud, y las consecuencias las terminamos pagando nosotros. O sea, que los chinos promueven comer pangolín para no sé qué cosa, a mí me molesta, porque por la influencia que ellos ejercen, no me extrañaría que miraran acá el Ministerio de Salud promoviendo Reiki para el coronavirus. Es delicado el asunto. Afortunadamente, nuestro ministro de Salud en particular, el tipo bien escéptico, en ese sentido, no se compra técnicas de medicina, no se compra movimientos antivacunas, estos que querían cambiar el primer saldo de la vacuna, lo ha hecho para atrás.
Así que, al menos mientras dura este gobierno, no hacia nivel de Estado y de política pública de largo plazo, al menos con este gobierno, uno cabría esperar que ese tipo de cuestiones no proliferaran tanto, pero es un riesgo latente que está permanentemente ahí amenazando, ¿no? Es una espada de Damocles, y vayas a saber en cuántos otros países, porque estos son los chinos, pero ¿qué pasa acá? No sé, ahora en Ecuador, por ejemplo, tienen colapsado su sistema de salud, tienen la morgue ya repleta, los cementerios, que se yo. Pero ellos también tienen sus prácticas, yo no sé ahí qué está pasando, pero están haciendo sanaciones con cobayos, haciendo ritos chamánicos que ya tienen una presencia bastante fuerte. No lo sé, pero es un tema que es de temer, no es una mera preocupación abstracta o una exquisitez intelectual, sino que realmente afecta a la gente. Sí, no sé si lo hagan con cobayos, pero vi hoy día por lo menos un par de videos donde están algunas comunidades recolectando eucaliptus que supuestamente curaba el coronavirus para mandarlo a esta ciudad e intentar colaborar. Y justamente hablabas, Bernardo me estaba mandando un link por interno, de que al parecer había una localidad en China que nuevamente está implementando una cuarentena, un cierre total de la ciudad, por un segundo brote de coronavirus. Y eso es algo interesante. Hay un artículo que circuló hace poco en las redes sociales del MIT News o algo por el estilo, que hablaban de un paper de los investigadores del fondo. Discutían el cómo, con algunos modelos de simulación, cómo las distintas aproximaciones podían tener efecto en la pandemia. Y eso es algo interesante porque se ha hablado mucho, la gente ya tiene muy metido en la cabeza el tema de hablar la curva, pero en el fondo una cuarentena total que va a disminuir los casos y toda esa gente después se sale y es liberada así como así. Nuevamente van a haber un segundo y un tercer brote, etcétera, y la idea es mantener una situación controlada, es decir, que los picos que tú vayas a tener de pacientes que requieran de cuidados intensivos, de ventilación mecánica, coincidan con la cantidad de profesionales y la cantidad de máquinas de ventilación mecánica que tú puedes ofrecerle a esa población. Y justamente con la estrategia que los investigadores planteaban, que era la única que podía tener una efectividad razonable a priori, era la de hacer cuarentena reiterativa, es decir, una cuarentena 2 meses, después un mes donde progresivamente se va disminuyendo la cuarentena, comienza a verse nuevamente la curva ascendente y en un momento nuevamente se retoma una cuarentena. Y esto podría durar meses, un año fácilmente, porque de lo que dependeríamos en ese caso sería el desarrollo de alguna vacuna, que sí se está trabajando y todo, pero requiere de ciertos controles de seguridad, de demostraciones de eficacia, etcétera, que demoran tiempo significativo y no hay forma de cortarlo más allá de lo que en el fondo es un ciclo normal del desarrollo de la enfermedad, de tener un N suficiente para poder sacar conclusiones. Y eso efectivamente va a alterar nuestra forma de vivir significativamente. Y llega a ser interesante plantearse cómo podría ser el futuro que nos espera en ese sentido. Porque aunque eventualmente desarrolláramos una vacuna y tengamos la capacidad teórica de volver al status quo pre-pandémico, probablemente ya haber impactado nuestra cultura, haber impactado nuestra forma de ver la vida, haber impactado nuestra cotidianidad, y eso va a significar que vamos a tener una vida distinta. Claro, efectivamente, yo creo que hay, y a ver hasta qué punto esto permea como efectivamente una política pública. Eso se llamaba, si no mal recuerdo, martillo y luego la danza, ¿cierto? O sea, como hacer este apretón fuerte y después soltarse. Hammer and the Dance. Claramente la simulación, y ahí toda la relevancia de nuevamente la informática en general, en este caso por la vía de simulaciones, y yo lo invito a que tengan algún conocimiento de programación que implemente simulación es una idea muy simpática. Aparte que hoy en día hay un montón de frameworks que hacen visualizaciones con gráficos y todo tipo de cuestiones, son muy atractivos visualmente.
pero puede simular otro tipo de eventos, puede ser también simulador de evolución, que es otro nicho bien simpático. Los invito a que quieran ver en YouTube por simulación de evolución. Ahora, volviendo al punto, claro, evidentemente una cuarentena no es sostenible de largo plazo. O sea, el impacto humano y económico es realmente desastroso. Hay estimaciones que hablan de que esto bien podría llevarnos a recesiones globales, incluso peores de la que ocurrió para la crisis subprime en 2008, comparables quizá incluso con la gran depresión del año, ¿cuándo fue? ¿El 29, 19, o eso siglo XX? 29, si no me recuerdo, 29. No es sostenible. Y como es no sostenible, lo que ocurre es que nos vamos a contagiar. Va a llegar un punto que vamos a tener que soltar la mano y vamos a tener que asumir el costo humano que significa de uno. Y encontrar algún equilibrio. O sea, ¿cuántos viejos toleramos que se nos mueran a cambio de que todos los demás podamos seguir viviendo? Y ese es un equilibrio que es súper crudo, que actualmente incluso ya está implícito en el sistema de salud. Realmente hay un tema de racionalidad al decir, bueno, cuántos recursos destinamos a tal o cual necesidad social. Algunas de ellas en particular en salud y otras no. Y qué es lo que queda afuera y qué paga las consecuencias, ¿cierto? Aquí este dicho no se lo vuelve explícito y hace que este asunto nos reviente en la cara, y lo veamos dramáticamente con las filas que ocurren en las morgues, con cómo se saturan las morgues, pero en realidad hace que sea más vistoso, pero ese tipo de equilibrio siempre está y un costo que siempre estamos pagando y un equilibrio que siempre estamos viviendo. Muchas veces de forma desconocida e implícita, pero aquí esto se vuelve explícito. Eso por una parte. Y de otra, claro, obviamente esto va a tener un impacto, creo que en general, primero como adaptación a las cuarentenas, donde las cuarentenas va a ser parte de nuestra cotidianidad. Así que ni dado el impacto de la economía que esto va a tener también, hay un tema de... Y yo hasta cierto punto encuentro que uno puede sacar como una buena lección, ¿ya? Que es que buena parte del impacto, de hecho sí que no finalmente casi todo, ¿ya? Todo este impacto brutal que hemos tenido en el medio ambiente, en extinción de especies, pérdida de biodiversidad, en todo lo que es cambio climático, va movido por el consumo que nosotros hacemos como humanidad de los recursos naturales, en términos de espacio, de bosques, de especies, de especímenes, y de la contaminación que generamos. ¿Cuánto de eso es evitable? Bueno, quizás mucho, y mientras más consumimos y más flujos nos damos, más impacto tenemos. Al producirse esta situación de escasez crónica, se retrocede en patrones de consumo, se recortan todas las cosas que son suntuarias y que son lujosas, y nos dedicamos más a una especie como de economía de guerra, en donde nos vemos forzados a un ahorro, a una economía, a una austeridad, y eso tiene un impacto en la disminución del arrebatamiento de los recursos naturales y del espacio natural al resto del ecosistema. Y es lo que se ha podido observar, ¿cierto? Tanto de forma paradójica como de forma esperable, como en la medida que la humanidad se ha retraído a la ciudad y a sus casas, la fauna silvestre y en su medida también la flora, ha ido retomando terreno, se ha ido atreviendo a venir. Son animales que siempre han estado ahí, que siempre han estado subsistiendo en el límite de lo que nuestro arrebatamiento les ha permitido subsistir. En cambio ahora están pudiendo tener una pequeñas vacaciones, de poder tener un poquito más de locura y que no le estemos quitando lo que históricamente ellos sí pudieron estar usando para su beneficio. Y también están estos casos patológicos, ¿cierto?, de todas estas poblaciones de monos en países como Indonesia, donde son sagrados y que eran muy alimentados por turistas, lo cual les permitía tener poblaciones gigantescas de monos en la ciudad haciendo todo tipo de monería, y que ahora que no hay turistas y que mi población local sale, están todos muertos de hambre y andan arrasando por la alegría. Ha pasado lo mismo con sobrepoblaciones de palomas, que son alimentadas en las plazas, o lo que ocurre con el caso de Chile, que creo que a nivel mundial somos un país con la mayor cantidad de perros vagos abandonados y todo tipo de impacto ecológico que eso tiene, aparte del sufrimiento propio de estos perros abandonados, de todo el impacto que tiene en la transmisión de enfermedades, zoonosis y el impacto sobre la flora y fauna silvestre, la cantidad de bichos que se van a
a lugares silvestres como arrasan con otras especies. En Chile está amenazando especies como el pudú, qué sé yo. Y bueno, dentro de toda el suministro de alimentación que tienen estos perros, es provisto principalmente por humanos. Y ahora que eso no está disponible, también la cantidad de perros que vamos a tener que van a aumentar la presión sobre las áreas silvestres y eventualmente van a empezar a tener comportamientos más agresivos dentro de las ciudades. Va a ser todo un efecto rebote que va a ser, bueno, aparte complicado de vivir, interesante de analizar desde el punto de vista del equilibrio ecológico. Leí el otro día, ya de la semana pasada, que la cantidad de despidos que ha habido en Canadá ya equivalen a lo que hubo más o menos en la Gran Depresión, así que efectivamente la situación, y estamos recién empezando, así que la situación se va a poner bien fea en ese sentido. Y bueno, sí, es interesante ver ese lado positivo, porque efectivamente el sistema que estamos viviendo no es sustentable a largo plazo, y probablemente la forma más efectiva, aunque en un comienzo puede, fuera, si nos traemos un poquito todo lo que está pasando ahora, plantearse como la solución más efectiva, al mismo tiempo la más difícil de llevar a cabo, es disminuir la necesidad de la gente, la necesidad psicológica que tenemos todos de comprar cosas que en la práctica no necesitamos. Y eso es algo que se va, al parecer, ordenando un poquito de forma natural en estas circunstancias de austeridad forzada. Y retomando otro tema que tocaste, que fue esto del balance, me pareció a mí súper interesante. Es una cuestión que choca en una primera instancia, pero yo creo que da para un análisis, y no quiero que esto se confunda como que yo estoy tratando de respaldar esa posición ni nada por el estilo, pero me parece una posición filosófica interesante. Que no sé si el vicegobernador o cuál es el cargo específico en Texas, él decía como adulto mayor que él y la gente que lo rodeaba cuando habían conversado sobre la situación actual, ellos estaban dispuestos a sacrificarse, a correr el riesgo de fallecer a cambio de que la economía estadounidense se mantuviera funcionando de forma adecuada. Bueno, en una primera lectura uno queda medio pasmado con una afirmación de ese calibre, pero la verdad es que es interesante jugar así como un experimento mental a si podría existir una cultura específica donde eso sea la norma aceptada, digamos, y esto se enfrentara de esta manera de forma acordada, no como una imposición autoritaria de no vamos a hacer nada al respecto, no hay cuarentena, cada uno se la vale por sí mismo, sino efectivamente, bueno, es que nuestra sociedad considera de que en caso de que haya un desastre natural de este tipo, como puede ser una infección que se disemina de forma importante, estamos dispuestos a perder cierto porcentaje de nuestra población, reconociendo que hay un porcentaje mayoritario que no va a fallecer frente a la pandemia, a cambio de mantener un estilo de vida como el que llevábamos, o de tener una economía, mantener una economía fuerte como la que se está teniendo hasta el momento. Bueno, claro, como mencionaba, ese equilibrio siempre ocurre, ya está ocurriendo, cuando te dicen dedico tanta plata a medicina o salud, tanta plata a hospitales, tanta plata a otros temas, y nos saca o quita de una u otra parte, tanto el presupuesto público como incluso el presupuesto familiar. Esa decisión se está haciendo. No sé si se nos expone de esa forma, pero es el efecto que finalmente tiene. A nivel social, entonces, ese es el estado en el que vivimos normalmente. De hecho, antes que la pandemia del coronavirus, está todo el tema del cambio climático. Cuando se habla de la transformación productiva, de la descarbonización de la economía, del uso de energía renovable, de disminuir la huella de carbono y de todo el reajuste que eso significa en la industria, la idea de fondo detrás de eso es que justamente podamos hacerlo de forma controlada, sin que nos tengamos que ver expuestos ante la urgencia de estar en que la espada y la pared inminente, para que podamos tener justamente este debate y esta conversación de ver, bueno, cómo ajustamos, hasta cuánto sacrificamos en bienestar, en personas, en economía, y cómo nos reorganizamos para eventualmente recuperar lo que podamos recuperar bajo este nuevo esquema de funcionamiento, pero que sea mucho más sustentable en el largo plazo.
es por eso que se reclama sobre el asunto, porque claro, la alternativa es no hacer nada, o sea, muy poco que es lo que ha venido ocurriendo en realidad, porque la consecuencia que eso va a tener es que la exponencial del cambio climático nos va a pegar de lleno, en todo, en el sistema productivo, en nuevas enfermedades, en la producción de alimentos, en la disponibilidad de agua, etcétera, en aluviones, en destrucción de infraestructura, en lluvia, en inundaciones, sequía, todo. Entonces, cuando eso nos pegue, va a haber un costo humano. Primero por el impacto directo y segundo porque vamos a tener que entonces de forma urgente nuevamente hacer economía de guerra, de gastar lo que no tenemos en todo lo que es adaptación y transformación de infraestructura para vivir en un clima para el cual las ciudades no están preparadas y para el cual la infraestructura hídrica no está preparada, para los cuales la infraestructura de producción de alimentos no está preparada. Y eso nos va a obligar a tener que tomar la decisión de guerra, ¿cierto? ¿A quién salvo? Así como diría, los médicos tienen que decidir cuando están colapsados en el centro de salud a qué viejo entuban, o a qué viejo o un joven, a quién conectan a los mecánicos dotados que están todos saturados. Eso mismo nos va a ocurrir, o sea, eso es la tónica de la muerte anunciada. Cuando llegue la crisis climática, o de lo que ya llegó, digamos, pero la medida que esto se vaya manifestando cada vez más fuerte, va a llegar un punto que va a tener que decidir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Construimos un hospital o construimos una represa? ¿Construimos, damos mejores pensiones o construimos una planta desalinizadora de agua para que la gente no se muera de sed? Y van a ser una seguidilla interminable de decisiones críticas que van a traer malestar, van a traer mucho sufrimiento, van a traer inestabilidad social e incluso inestabilidad al punto que podría llegar a infractibilizar cualquier posibilidad de solución, como lo ocurre hoy en día en Venezuela. Y es ese escenario que queremos evitar, y es por eso que se habla de hacer ahora los ajustes económicos, de modo que esto pueda ser hecho de forma razonada, fría, tranquila, sin la premura, pero poniéndonos las pilas, porque va a significar un cambio en el recurso y en la distribución de riqueza. En esta línea quizás también sería una oportunidad para que cambiemos un poquito cómo se están haciendo las políticas públicas en Chile, quizás en el mundo también. Si vamos a tener mayores dificultades para la reasignación, la asignación de recursos en proyectos específicos, sería interesante que pudiéramos comenzar a explicitar el razonamiento que estamos teniendo durante esas decisiones, lo que implica también lograr hacer el ejercicio intelectual de reflexionar y explicitar también los valores que estamos teniendo, qué cosas son las que vamos a valorar como sociedad, cómo vamos a privilegiar una cosa frente a la otra, y que las decisiones en economía sean de esa manera transparentes con todo. Bueno, y creo que aquí justamente el momento de transparentar estas políticas públicas y transparentar los impactos que puede tener en la sociedad, es donde creo que para ir cerrando nos podemos referir a lo que vendría siendo prácticamente la antítesis, ¿cierto? De qué ocurre con estos grupos, por ejemplo, fundamentalistas religiosos, que promueven justamente lo contrario, con fines, motivaciones realmente oscuras, siniestras, de lucro finalmente de sus pastores y sus promotores, han seguido promoviendo la realización de actividades que atentan contra la salud de sus feligreses, como ha ocurrido en Chile, al menos en dos templos evangélicos, donde uno en un templo común y corriente y otro con altas autoridades, que nuevamente hicieron, a pesar de las cuarentenas y los avisos a mantener el distanciamiento social, hicieron unas ceremonias en las que obviamente terminaron con mucho más infectados. Y ahí viene un límite dentro de estos equilibrios sociales, ¿cierto? Cuando se habla de lo que es la libertad de culto, yo creo que ahí esto va haciendo un momento de entrar a precisar un poco ese tema, ¿ya? Porque una de las limitantes que incluso en nuestra Constitución, con todos los problemas que tiene, está considerado, es que la libertad de culto está, hay libertad de culto al principio, pero está conceñida a un principio que es el de la salubridad pública. Así que tú no puedes jugarte en libertad de culto por estar haciendo, no puedes excusar la realización de prácticas insalubres, es una excusa de libertad de culto.
Y al momento de explicitar las consecuencias que pudiera haber sobre este tipo de prácticas, donde ellos comentan que por la vía de la fe, ¿cierto?, no se van a infectar el coronavirus, porque ellos creen mucho en Dios, en Jesús, el Salvador y todo el cuento, que no es ni más ni menos que, bueno, eso viene de los relatos del Antiguo Testamento, ¿cierto?, cuando los cristianos eran enviados a los leones, y ellos con mucha fe, Dios los salvaba, Jehová los salvaba de ser devorados por las fieras, y que hasta el día de hoy, cada cierto tiempo tenemos noticias, ¿cierto?, de algún pastor evangélico que en este ahínco por convencer a su audiencia y tener su diezmo, se exponen a situaciones muy peligrosas con serpientes, con leones, con cocodrilos. Y bueno, estos animalitos terminan dándole gracias a Dios por el pan de cada día que les da, porque se terminan comiendo al pastor, ¿no? Y así hemos tenido a pastores que bajo esta misma lógica han propagado, han realizado prácticas tanto a nivel de congregación, donde la gente se contagia, como también algunos directamente. Creo que les mandé un video ahí por ahí anda circulando, un pastor que creo que era brasileño, si no me recuerdo, que maldice contra el coronavirus y toma un pañuelo y se lo empieza a pasar por la cara a todos los asistentes del culto, una cuestión que es realmente criminal. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, evidentemente criminal. Y no sé si vale la pena centrarse tanto en ellos tampoco, porque creo que no resiste a nadie. Si obviamente cualquier mensaje de ese tipo es equivalente a cualquier persona que esté diciendo no, el coronavirus no existe, una invención de los chinos para desestabilizar toda la economía y nunca ha existido, o como cuando al principio, cuando tuvimos el primer caso, segundo caso acá en Chile, y en las redes sociales uno abría y en Twitter abundaba gente diciendo no, que esto en realidad es un invento de Piñera porque lo que quieren es evitar las manifestaciones ahora en marzo. Bueno, independiente de la razón que te lleve a hacer esas afirmaciones, sean razones fanáticas políticas, sean razones fanáticas religiosas, el hecho mismo que se está cometiendo es claramente un atentado contra la salud pública y tiene que ser amonestado con todo el peso de la ley, como les gusta decir a los políticos hoy en día. Es un peligro. Esos mensajes, tal como los virus, se amplifican. Esos mensajes amplificados tienen por lo tanto daños que son difíciles de cuantificar y pueden ser muy significativos. Y siendo ya pasaditas las 12 de la noche, creo que es un buen momento para cerrar este experimento que estamos teniendo ahora en miniatura con poquitas personas para probar cómo funciona este sistema. Y eso, agradecerte la invitación y ojalá vayamos nuevamente ampliando esto y vamos a ver cómo la situación también se va adaptando a las circunstancias, que es algo que tiene que hacer inevitablemente, y esperamos hacerlo de la forma, la mejor forma tanto para la gente que escucha esto como para los miembros que participamos en las reuniones, en las distintas instancias. Así es, Claudio. Te agradecemos mucho tu participación también. Esperamos que a todos ustedes, la audiencia, les haya gustado esta producción. Y bueno, los dejamos como siempre invitados a visitar nuestro sitio web www.ah.cl, nuestra página de Escépticos en Facebook. Esto lo publicamos por YouTube y por las plataformas de podcasting habituales. Y los dejamos invitados también a suscribirse y también por las plataformas de podcasting y escuchar nuestro otro podcast llamado El Poder de la Duda. Así que los dejamos todos invitados a estas instancias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense. Y que el coronavirus los ampare.